Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase de estudios sociales con el profe Héctor. Entonces, recordemos que estamos analizando, ya se podría decir, desde las teorías del poblamiento del continente americano hasta el proceso de agricultura, de los productos que se sembraron aquí en el continente americano, ¿no es cierto? Entonces, una vez estudiado eso, vamos a analizar las primeras culturas o civilizaciones más importantes que surgieron en nuestro continente, ¿no es cierto? En América, ¿no es cierto? En este caso vamos a analizar las grandes culturas mesoamericanas, es decir, para que se entienda un poquito mejor, las culturas que se desarrollaron en Centroamérica, ¿no es cierto? Desde la parte de México hasta la parte de Centroamérica, de los países que hay en Centroamérica, ¿no es cierto? Entonces, miren, en este caso, las civilizaciones más importantes que surgieron, lógicamente pudieron haber otras, pero son las que mayor vestigios o restos arqueológicos han dejado para poder estudiarlas un poco. En este caso existía la cultura olmeca, la cultura mixteca, la cultura zapoteca, la cultura mexica, la cultura tolteca, pero vamos a analizar en sí la cultura maya, ¿no es cierto? La cultura maya. No te sientas culpable de los errores cometidos. La vida no te da instrucciones, te da lecciones. Recordemos que cuando cometemos un error, una equivocación es para aprender, no sentirse mal porque nos equivocamos, simplemente la generación del conocimiento. ¿Qué son los mayas? Recuerden, miren, grandes culturas de Mesoamérica, los mayas, ¿no es cierto? Entonces, miren, Olmeca, Zapoteca, Mixteca, Mexica y Tolteca. Y cultura maya, son las culturas que se desarrollaron en Centroamérica, ¿sí? Pero vamos a analizar los mayas, ¿sí? Los mayas, analizar las características de vida de la cultura maya y su legado, ¿no es cierto? Eh, Profe, pero ¿de qué parte estamos hablando? ¿De qué parte del mundo? ¿De qué parte de América? Por eso siempre he puesto nuestro mapa mundi, ¿no es cierto? Porque eso nos permite ubicarnos geográficamente e históricamente, ¿no es cierto? Entonces estamos analizando aquí desde la parte de México y Centroamérica, las culturas que se desarrollaron aquí. Por eso dice grandes culturas de Mesoamérica, de México, en esta partecita de aquí estoy señalando con el mouse, ¿no es cierto? Ya, ¿qué es una cultura? ¿Qué es una civilización? ¿Cuáles son los mayas o quiénes son los mayas? ¿No es cierto? Entonces vamos a analizar. Miren, los mayas. Los mayas fueron una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica o Centroamérica, ¿no es cierto? Se desarrollaron al sureste de México, ¿no es cierto? Actuales estados de Chiapas, Canchepe, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Guatemala, Belice y parte de Honduras y El Salvador. Es por eso que decía hace un momento, ¿no es cierto? Prácticamente los mayas se desarrollaron en Centroamérica y parte de México, ¿no es cierto? Miren, y esto es interesante, miren, su apogeo ocurrió entre los años 250 después de Cristo y 900 después de Cristo, durante el periodo clásico. Entonces, los mayas nos está tratando de explicar que más o menos tuvieron una duración de unos cerca de 800 a 900 años, ¿no es cierto? Aunque los mayas también resistieron un poco, porque digamos que fueron desapareciendo poco a poco. Sí, pero vamos a ver qué de interesante tenían los mayas, ¿no es cierto? Miren, características principales de los mayas. Analicemos primero la organización política, ¿no es cierto? Nos quiere decir que los mayas no es que formaron un imperio unificado como los romanos, ¿no es cierto? Recordemos ese tema. Roma era todo un imperio, una civilización que dominó casi toda Europa. Pero los mayas aquí en el continente americano, en Centroamérica, no formaron un imperio grande, sino ciudades-estados independientes. Miren, y esto es bien importante porque inclusive los griegos, antes de los romanos, ellos formaron pequeñas ciudades-estado denominadas polis. Entonces, al momento que formaron pequeñas ciudades de estado, era una manera más fácil de organización y de llevar y de manejar los territorios. Entonces, miren, eso hicieron ya los mayas, ¿no es cierto?
Cada ciudad-estado tenía un gobernante, un jalaj, un ij, que tenía poder único, militar y religioso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada ciudad-estado de los mayas ya tenían su propia organización política, desde aspectos militares y lógicamente hasta formas económicas de sustentarse, ¿no es cierto? Principales ciudades, nos dice de los mayas, ¿no es cierto? Tikal, Palenque, Copán, Uxmal y Chichén Itzá, ¿no es cierto? Ahora me van a decir, profe, pero ¿cómo los mayas se alimentaban? Entonces, miren, lógico, ¿no es cierto? A través su principal fuente de economía era la agricultura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cultivaban los mayas para su alimentación? Cultivaban maíz, frijol, calabaza y cacao, miren. Utilizaban técnicas como la rosa, que la técnica de la rosa simplemente era quema de selva para sembrar, ¿no es cierto? Lógicamente, estamos hablando cientos y miles, mil y cientos de años atrás, ¿no es cierto? O sea, no es que existía tierras productivas, pero ellos ya dominaban la agricultura y la técnica de la rosa simplemente era quemar la selva, limpiar la selva para sembrar, porque tenían que buscar tierras y organizar tierras para sembrar, ¿no es cierto? El comercio, miren, ellos intercambiaban productos agrícolas. Entonces, y también ellos intercambiaban jade y obsidiana, que son unos minerales preciosos, se podría decir. Miren, los mayas ya desarrollaban cerámica y plumas de ave, y eso intercambiaban ellos, ¿no es cierto? Miren, entonces en ese tiempo ellos intercambiaban productos agrícolas, o sea, lógicamente, o sea, al momento que dice intercambiaban productos agrícolas, intercambiaban lo que ellos sembraban, como el maíz, el frijol, la calabaza y el cacao, ¿no es cierto? Miren, el cacao era utilizado como moneda de cambio. Miren, esto es algo súper interesante. Miren, los mayas, el cacao era como el dinero de ese momento para ellos, ¿no es cierto? Era utilizado como moneda de cambio. Qué dato tan importante, ¿no es cierto? La religión de los mayas, ¿no es cierto? Eran politeístas, adoraban a varios dioses relacionados con la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, miren. Aquí ya entra un poquito de conocimiento para relacionar con la filosofía europea cuando llegaron los europeos. Miren lo que yo decía, cuando llegaron los europeos aquí a nuestro continente, ellos ya tenían una religión cristiana, como la analizamos, ¿no es cierto? O sea, ellos eran cristianos. Entonces, cuando vieron a la población aquí, en general aztecas, mayas, incas, ¿no es cierto? Cuando ellos vieron a nuestra población, ellos es decir, nos veían de una forma muy negativa porque la gente de aquí tenía otro tipo de religión, otro tipo de creencia, no solamente eran cristianos, ¿no es cierto? O sea, aquí no había gente cristiana en ese momento. Cuando los europeos llegaron, nos inculcaron esa religión, pero cuando antes de la llegada de los españoles, los mayas tenían una religión politeísta, adoraban a varios dioses relacionados con la naturaleza, ¿no es cierto? Los dioses importantes. Ahora, lógicamente, cada cultura va a tener el nombre de su dios todopoderoso, de sus dioses, así como los romanos, así como los griegos. Perdón. Por ejemplo, de los mayas, los dioses importantes era Itzamá, dios creador y del cielo, ¿no? Si es el dios todopoderoso. El Chak para ellos era el dios de la lluvia. El Kukulcán era una serpiente emplumada asociada con el viento y la sabiduría, el conocimiento, ¿no es cierto? Y los mayas también realizaban rituales y sacrificios humanos para complacer a los dioses, ¿no es cierto? Entonces, igual es otra historia, ¿no es cierto? Porque los sacrificios humanos que los mayas realizaban era para complacer a los dioses. Ahora, esto también depende porque cuáles eran las personas seleccionadas para ser sacrificado en honor a los dioses. Entonces, esto digamos que es otro tema de estudios que ustedes igual podrían investigar, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, ¿a quiénes sacrificaban? A personas malas, a personas buenas, porque les voy a dejar algo para que analicen. Si vas a sacrificar algo en honor a los dioses, no creo que sacrifiques lo peorcito de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces ahí también hay una pregunta filosófica que ustedes pueden analizar también. De pronto eran personas con grandes habilidades, guerreros, no sé, entonces, de pronto, pero sí quiero que tengan en claro que dentro de la cultura maya se realizaban sacrificios humanos en honor a los dioses también, en aspectos religiosos.
¿Cuáles son los avances científicos y culturales de los mayas? Entonces, no es que los mayas no tenían conocimientos, no es que el conocimiento se desarrolló solamente con la llegada de los europeos a nuestro continente. Nuestras culturas tenían grandes avances científicos y culturales, simplemente que eh, lastimosamente vino otra cultura eh, de otro continente y desaparecieron lo que más pudieron. La astronomía, por ejemplo, los mayas estudiaron el movimiento del Sol. Miren, los mayas estudiaron el movimiento del Sol, la Luna y los planetas. Crearon un calendario solar de 365 días y uno sagrado de 260 días, ¿no es cierto? Miren, entonces los mayas ya tenían estudios astronómicos, miren, y estamos hablando de hace cientos de años y cuando esos estudios recién, si analizamos, lo llegaron a estudiar, por ejemplo, en la Edad Moderna, en Europa, ¿no es cierto?, después de la Edad Media. Pero recordemos que los griegos ya estudiaron y ya tenían más o menos este tipo de conocimientos, pero miren, nuestras culturas de aquí, los mayas, también tenían conocimientos astronómicos, no es que los europeos llegaron y por eso tenemos avances científicos, no, nuestras culturas también se desarrollaron a su manera. Miren, los mayas también tuvieron conocimientos en aspectos matemáticos. Desarrollaron un sistema numérico vigesimal, base 20, ¿no es cierto? E incluyeron el uso del cero. Es un gran avance para la época. Miren, utilizaron el número cero los mayas. Entonces, la utilización del número cero es full importante porque da un gran avance en cifras numéricas para el desarrollo de las matemáticas, el desarrollo de ejercicios matemáticos, ¿no es cierto? Miren, los mayas tenían una escritura jeroglífica, parecida al de los egipcios, ¿no es cierto? Crearon un sistema de escritura muy complejo con glifos que representaba palabras y sonidos, ¿no es cierto? La escritura de ellos, ¿no es cierto? La arquitectura, construyeron templos, palacios, pirámides escalonadas como las de Chichén Itzá y Tikal. Miren, aquí hay una imagen, ¿no es cierto? Todo el aporte de ellos. Miren, las pirámides que ellos construían, ¿no es cierto? Entonces, para construir pirámides, tenían que hacer pues cálculos matemáticos, desarrollo en aspectos matemáticos. Y también las pirámides tienen que ver con la astronomía, porque lógicamente también están orientadas a ciertas estrellas que hay en el universo, ¿no es cierto? Entonces, para que vean que los mayas también tuvieron avances científicos y culturales, astronomía, matemática, escritura y arquitectura. Entonces, teníamos también grandes conocimientos aquí. Las características principales de los mayas, ¿no es cierto? Entonces, la sociedad maya era jerárquica y estaba dividido. Lógicamente, como en toda cultura, en toda civilización, se ha dividido en clases sociales. Nobles y gobernantes tenían el poder político y religioso, ¿no es cierto? Lógico, los privilegiados se podría decir en otro sentido, pero digamos que aquí no se hacía tan claro como en otras culturas, como digamos, como en los romanos, como en los griegos, sino que aquí digamos que existía un poquito más de derecho, se podría decir. Los sacerdotes encargados de rituales y estudios astronómicos, miren, aquí los sacerdotes tienen otro sentido, porque los sacerdotes en el aspecto religioso solamente tenían que ver con los dioses y eso, ¿no es cierto? Los sacerdotes que llegaron aquí en la época cristiana de los 1492, cuando llegaron los españoles, ellos tenían conocimientos bíblicos, pero en cambio, miren, para ser un sacerdote en la cultura maya, tenían que tener, digamos, estudios astronómicos, ¿no es cierto? Ciencia, conocimiento. Artesanos y campesinos producían alimentos y objetos necesarios y esclavos, ¿no es cierto? Igual existía esclavos en los mayas, prisioneros de guerra y personas que servían a los nobles, ¿no es cierto? En el arte y cultura, lógicamente los mayas también desarrollaron cerámica decorada, escultura en piedra y elaboraron códices. ¿Qué eran estos códices? Eran libros plegables hechos de corteza de árbol, ¿no es cierto? Y lógicamente donde ellos también plasmaban la especie de escritura que ellos tenían, los glifos, ¿no es cierto? Realizaron grandes obras arquitectónicas como las pirámides y observatorios, miren, los mayas, pirámides y observatorios, ¿no es cierto? ¿Qué son los observatorios para estudiar el universo, ¿no es cierto? Conclusión.
Los mayas dejaron un enorme legado en las matemáticas, la astronomía, arquitectura y escritura, aunque la civilización clásica maya declinó hacia el siglo X después de Cristo, es más o menos en el año 1000, nos trata de decir desde el año 900 hasta el 999. Em, Conservan tradiciones, idiomas y costumbres y sobreviven hasta el día de hoy en la región de Mesoamérica. Entonces, por eso les decía, la religión maya todavía existen ciertas personas ahí en Mesoamérica, en algunas culturas todavía guardan los conocimientos de la cultura maya. Entonces, la actividad de la semana simplemente es desarrollar un organizador gráfico con las características de la cultura maya. La información está en el documento y hacen el organizador gráfico, ¿sí? Ha sido todo, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego.